Bienvenidos a una nueva serie que estamos ahora haciendo con el libro de Ruth. Esta serie se llama La fe en medio de la crisis o fe en medio de la crisis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 y vamos a ver la crisis de una familia. Vamos a leer el texto en la versión NTV. Ruth capítulo 1 dice, versículo 1, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Versículo 3 dice, miren, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, dice el versículo 5, murieron tanto Malón como Kelión, y entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Y gracias también, Señor, por la oportunidad que podemos tener de estudiar tu palabra versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo y a través de este libro. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenido a las personas que se conectan a través de este medio. Recuerden que tenemos varios estudios, versículo por versículo, de varios libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo. Tenemos más de 500 videos útiles para su devocional, para su conocimiento bíblico o para tener una idea, una referencia para sermones. Ruth. Nos concentramos ahora en el libro de Ruth. Lo que le pasa a esta familia es lo que hoy, en medio de lo que estamos viviendo, hay muchas familias experimentando esta situación, ya sea por un conflicto político o la situación económica, política de un país, o ya sea por una cuestión de guerra, de conflictos, ya sea por cualquier razón, hay mucha migración. Hay migrantes tanto en el Medio Oriente, tanto en Europa, tanto en Centroamérica, en Latinoamérica o el sur de América. O sea, realmente esto es algo que el día de hoy se ve y es muy común migrar. ¿Qué tanto es bueno? ¿Qué tanto deberíamos nosotros prestar atención a lo que dice la Biblia sobre la migración? Porque esta migración de una familia entera, con sus hijos, la esposa, pues es lo que, como dije hace un momento, se ve el día de hoy. Pero vamos a ver, en medio de esta situación, cómo ellos experimentaron el poder de Dios, qué principios vamos a poder tomar el día de hoy, qué errores también tenemos que evitar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos va a enseñar el día de hoy muchos principios. Pero para ubicarnos un poco en esta carta, vamos a ver el contexto, ¿ok? Nosotros hemos venido estudiando ya la carta de Jueces, recuerden que ahí está grabado el libro de Jueces, y tenemos el primer juez que fue Otoniel. Y este libro de Jueces narra aproximadamente 350 años de historia. Luego tenemos a Ahot, Débora y Barak y Gedeón, que son los primeros 4 jueces. Ahot pelea contra los Moab, Eglón de Moab, y Gedeón pelea contra los madianitas. En medio de esto surge Abimelech, hijo de Gedeón. Recuerdan que él mató a todos sus hermanos, ¿no? Y se coronó como el primer rey. Y luego surge otro juez que se llama Samgar. Luego surge Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, y ahí el último es Samsón. Todos ellos contra los amonitas. Y luego hemos visto que surge Elí como el sacerdote, luego Samuel, que es profeta y juez y sacerdote, y luego el primer rey que viene a ser Saúl. Y esto todo está en Primera de Samuel. También tenemos el estudio y ahí está todo grabado. ¿Dónde surge esta historia? Al final, casi en el tercero o el cuarto juez, que es Gedeón, ubicamos aquí esta historia de Ruth, ¿ok? Entonces, a manera de introducción, tengo algunas preguntas que nos van a ayudar a entender el texto.
¿Quién escribió el libro? ¿Saben? Algunos dicen Samuel, pero se desconoce un poco, pero la gran mayoría de la tradición dice Samuel. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, época posterior a la coronación, ojo, como dije, de David, que está en el capítulo 4, versículo 22, lo vamos a ver más adelante del libro de Ruth. ¿A quién fue escrito este libro? ¿Saben? A futuras generaciones de judíos, pero también para la historia del pueblo de Israel. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Jerusalén. Ahora, quinta pregunta, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Miren, el libro de Ruth, recordemos, es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces y nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días para cada uno de nosotros. Versículo 6, entonces, ¿qué género de literatura es el libro? Pues es histórico narrativo. Pregunta 7, ¿cuál es la idea principal del libro? Hay mucho, miren, pero vamos a ver. Una de ellas es demostrar que había fidelidad en medio de la apostasía de Israel en la época de los jueces, porque hemos visto era terrible esta era de la apostasía. Segundo, revelar la providencia divina para la genealogía de Jesús, porque vamos a ver que Jesús está también originándose en esta historia, su genealogía. Tercero, una lección misionera también, hablando de la misión de Dios, al dejar una tierra y entrar en otra. Y por último, es ver, en medio de esta idea principal, a David, descendiente de una gentil, de una moabita. ¿Y esto qué significa? Que Dios es el Dios de las naciones. Ahora, en Mateo capítulo 1, versículos 5 al 6, en esta genealogía que presenta Mateo, dice, Salmón fue el padre de Boz. ¿Y qué tiene que ver Boz? Boz se casa con Ruth, dice, su madre fue Boz fue el padre de Obed, su madre de, ¿saben qué? De Obed fue Ruth. Entre paréntesis, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, y David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías, y ya sabemos que de esta genealogía de David viene nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta, Boz y Ruth se van a casar y van a tener un hijo que se llama Obed. Ese entonces nos ayuda en la idea principal del libro. ¿Cuándo es leído Ruth? ¿Saben? Miren, es el segundo de otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo se lee Ruth? Es el segundo de una lista de los libros especializados de una sección de los escritos del canon hebreo que se llamaba el Megilot, o mejor dicho, los 5 rollos. El primero de ellos es Cantar de los Cantares y que habla de la Pascua. El segundo, hablando de Ruth en el Pentecostés. Y el tercero es Eclesiastés, que nos habla que se lee en la fiesta de la cabaña o los tabernáculos. El cuarto es Esther, que se lee en la fiesta del Purín. Y el último es Lamentaciones, que siempre en estas fiestas hace recordar la caída de Jerusalén. Otra pregunta, ¿qué temas encontramos entonces en este libro? Miren, primero vamos a encontrar, hay 3 temas, pero primero va a ser la aceptación. ¿Por qué? Porque Ruth demuestra la verdad de que la participación en la familia de Dios, hermanos, no se basa en nacimiento o en nacionalidad, sino en la fe y obediencia a Dios. Cosa que los judíos en ese tiempo lo tenían un poco diferente, ¿no? Tenías que nacer judío para ser parte de lo que es la familia de Dios. Segundo tema es la bondad y la fidelidad. ¿Por qué? Porque la transformación de Noemí, de una mujer desesperada a una persona alegre a través de la desinteresada lealtad y amabilidad de Ruth y Boz, refleja, hermanos, que la provisión de Dios frecuentemente llega a través del amor y la fidelidad de su pueblo obediente. Y el tercer tema que va a fluir aquí es la redención. ¿Por qué? Vamos a ver este tema del pariente redentor, pero las acciones de Boz para redimir la tierra, casarse con Ruth y engendrar un hijo para mantener el linaje familiar de Noemí son simbólicas de la redención que hizo Cristo a su esposa, la iglesia, y a su pueblo. Eso es lo que vamos a ver en conclusión de todas estas partes del libro de Ruth. El bosquejo entonces que vamos a manejar es el siguiente.
La crisis de una familia. Del 1 al 2, el escenario de la crisis. Del versículo 3 al 5, la naturaleza de la crisis. Del 6 al 18 vamos a ver la respuesta a la crisis. Y del 19 al 22, la interpretación de la crisis. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice en los días, el escenario de la crisis, ¿no? En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. ¿Valiente decisión? No lo sé. Este hombre tomó esta decisión, ¿no?, que marcó su vida con estos niños o adolescentes. Y obviamente cuando habla de la época de los jueces, nos hace entender este ciclo del pecado que 7 veces se repite, donde el pueblo pecaba, venía el sufrimiento. ¿Y esto qué significa? Pobreza, miseria, dolor. Y esto lo llevaba al pueblo a tener un momento de clamor. Clamaban a Dios: Señor, ya no queremos sufrir, sálvanos. Y Dios enviaba un Salvador. Dios ofrecía salvación y levantaba un juez. Luego de eso tenían un tiempo de tranquilidad. Pero cuando estaban en tranquilidad, ¿saben qué? Otra vez regresaban al pecado, otra vez había sufrimiento, otra vez clamaban, Dios enviaba un juez, un Salvador, y otra vez había tranquilidad. Y cuando había tranquilidad, otra vez pecaban. Esto se le llama el ciclo del pecado, que se repite 7 veces. Ahora, Deuteronomio capítulo 11, del versículo 13 al 17 dice: si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, versículo 14, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer. O sea, claramente vemos ahora que el pueblo, en el primer versículo, nos pone el contexto el autor. Había una crisis, y obviamente durante todos esos años las crisis eran repetitivas, porque 7 veces se repite ese ciclo del pecado que hemos visto en el cuadro. Y Dios, en el libro de Deuteronomio, que es antes de Jueces, justo cuando está Moisés, les dijo claramente: si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir, voy a enviar la lluvia en su tiempo, y obviamente cuando hay una buena lluvia hay buena cosecha. Pero si ustedes me desobedecen, saben que van a sufrir las consecuencias de la cosecha. No va a llegar a su tiempo, por lo tanto va a haber hambre, va a haber escasez, y ese era el contexto. Por eso hablaba al principio, ¿no? Miren, uno puede emigrar el día de hoy por muchas razones de un país, pero aquí en el contexto era la pobreza, la necesidad económica. Este padre tuvo que tomar una decisión, ¿no? Versículo 16 de Deuteronomio dice, miren: pero ten cuidado, dice, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas a culto a otros dioses. Y el 17, mire: y si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. El juicio del Señor llegó, ¿y qué pasó? Miren, versículo 2. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión, y eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Hermanos, el nombre Elimelech significa Dios es rey. Ellos tuvieron que irse. Tenemos el nombre de su esposa, de sus 2 hijos, y se trasladaron. Jerusalén, ahí lo pueden ver, y ahí está Belén, es al sur de Jerusalén, muy cerca, pero tenían que caminar toda esa parte del desierto. Ahí es donde queda un poco de Jericó. Justamente el desierto donde Dios los sacó, tenían que regresar, y obviamente ya vemos las razones para llegar a Moab. Ahora, Belén, ¿saben qué significaba? La casa del pan. Y justamente en la casa del pan no había pan, ¿no? No había escasez y había hambruna, y esto
lo llevó a tomar esta decisión. Pero ¿saben qué, hermanos? El varón es el responsable de las decisiones de la familia. Siempre el primer ministerio de un varón será su familia. Esta decisión que va a tomar este hombre, como les dije, es el responsable. Y siempre va a ser el responsable. Y en el libro de Jueces nos quiere marcar justamente esta historia de este hombre que tuvo que tomar esta decisión. Y obviamente es el sacerdote, es la cabeza del hogar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo se repite este liderazgo que le da al hombre. Y es tanto así, por ejemplo, si hablamos un poquito de la caída, la serpiente va donde Eva en el libro de Génesis y le dice, con que Dios ha dicho que van a morir. Dios nunca dijo eso, la engañó con astucia y todo, y ella comió el fruto. Pero miren, ella le dio a su marido, a Adán, y fue el momento que Adán, cuando él comió, recién se le abrieron los ojos. No fue cuando Eva comió, fue cuando Adán comió. ¿Por qué? Porque la responsabilidad caía sobre Adán. Él era responsable sobre las decisiones que iba a tomar, y así como Elimelech va a ser responsable de las decisiones que va a tomar. Ahora, la esposa, ¿cuál es el rol de la esposa? Según la palabra, es la que secunda, ¿no? O sea, es la que valida, es la que está siempre detrás ayudando a respaldar el liderazgo del varón, del hombre. Y saben, a veces la influencia de las mujeres en los hombres también puede ser peligroso si es que no tienen una sabiduría correcta. Por eso el libro de Proverbios decía que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus hechos, con sus obras, la destruye. A veces hay demasiada influencia, o a veces cuando se revierte o se denigra, diríamos, ¿no? la familia. ¿Qué significa? Que la mujer asume el rol del varón y ella empieza a tomar las decisiones, ella empieza a ser la que lidera o gobierna el hogar. Ese hogar va a sufrir. Pero aquí esta responsabilidad va a quedar sobre el varón. Pero Noemí tuvo algo que ver. Miren, parece que sí, y en la historia vamos a ir viendo qué es lo que hizo Noemí. Vamos a ver ahora que se trasladaron, y el versículo 3 al 5, ahora vamos a ver la naturaleza de la crisis. Dice, tiempo después. Miren el resultado de sus decisiones, ¿no? Murió Elimelech. Y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Si ya están saliendo de una crisis, ¿sabes qué? Llegan a Moab, migran, y ahora la crisis aumenta. Ahora, recuerda esto, muchas veces cambiar de ambiente para huir de los problemas no es la solución, porque los problemas siempre están en todo lugar y a veces somos el problema. O sea, esto es algo que necesitamos recordar, ¿no? Porque no necesariamente es huir, no necesariamente es migrar, no necesariamente, o sea, yo digo, entiendo las familias que migran. Yo también quería migrar en el tiempo cuando estábamos sufriendo el terrorismo en mi país, en muchas otras circunstancias, ¿no? Y a veces está el sueño americano, o sea, realmente entiendo la familia, entiendo la situación económica, o puede ser la cuestión política o la cuestión de guerra. O sea, realmente hay situaciones que sí nos deberían de llevar. Pero muchas veces el problema no es el problema. O sea, el problema a veces cuando uno sale no dice el autor qué fue lo que pasó, no dice si se expuso a un peligro, no dice que tiene que ver con su carácter, no dice que tiene que ver con que eran problemas. Pero miren, de un problema se van ahora, ya no es un problema, es una crisis que va a enfrentar muy seria. Pero no queda ahí, miren, versículo 4. Sus hijos, se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer que se llamaba Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, miren, de la crisis, ahora se va a aumentar. ¿Por qué? Porque se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso la Biblia lo llama el yugo desigual. O sea, no es oveja, y no puedes casarte con alguien que no sea oveja, ¿no? Si vas viendo esta imagen. Y es curioso porque algunas personas dicen, pero mamá, es el hombre que amo y él me prometió que se va a convertir, ¿no? Pero no es una oveja, es un lobo disfrazado de oveja. El yugo desigual está bien definido en la Biblia, y
2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Ya está en el Antiguo y ahora en el Nuevo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Dice Pablo. Miren, y el versículo 16 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, hermanos, como les decía, vamos acá, la crisis. Cambian de lugar, llegan, se establecen, una ciudad, es una Moab, tenía un dios que se llamaba Quemos, que aún se ofrecían sacrificios vivos sobre niños, los ponían ahí en el fuego. O sea, está yendo a un lugar incrédulo. Por eso decía, no, mira, fue la mejor decisión de Elimelech. Bueno, tienen que enfrentar. La esposa estuvo de acuerdo, no lo dice, pero vamos a analizar el texto. Pero muere, no se sabe de qué. Puede ser una batalla, puede ser un conflicto. Ahora los hijos crecen, se casan, ¿no? Pero desobedecen la palabra del Señor, porque bien claro ellos conocían los mandamientos. Dios dijo tanto en Deuteronomio, tanto en Levítico, tanto en el Antiguo Testamento, y acabamos de leer el Nuevo Testamento. Los hijos de Dios, los cristianos, no se casan con alguien que no sea hijo de Dios o hija de Dios. O sea, debemos casarnos con alguien del pueblo de Dios. Los que eran pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel tenían que casarse con el pueblo de Dios. O sea, era así estricto. Su propia tribu, no de otra tribu, no de otro lugar, no moabitas, no amonitas, no cananeos, no filisteos, solo israelitas. Y es igual el día de hoy. No cristinos ni cristinas, cristianos. O sea, alguien que ha sido convertido, alguien que ha sido regenerado, alguien que ama a Dios, alguien que tiene temor a Dios. No alguien que simplemente viene a la iglesia, sino alguien que tiene temor y amor a Dios. Y a veces, no siempre, la solución es que una persona pueda estar casada. A veces la soltería, también hemos visto, es parte del plan de Dios. Jesús fue soltero, Pablo fue soltero, o sea, porque a veces algunos se desesperan, ¿no? Dicen, no, tengo que estar completo. A veces hay malos matrimonios por querer simplemente mirar este detalle. Ellos no hicieron caso. Se complica la situación, se casan. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a seguir viendo el siguiente versículo. Versículo 5. Murieron, dice el versículo 5, tanto Malón como Kelión. Tampoco el autor dice de qué murieron, si murió una pelea, una enfermedad, pero bueno, entonces Noemí quedó solo. O sea, de la crisis ya viene la desgracia, la catástrofe, no sé, ¿no? Sin sus dos hijos y sin su esposo. Ahora, la palabra en el hebreo que vemos malón, ¿saben qué significaba? Enfermizo. Y que león significaba exterminio, agotamiento o depresión. Probablemente en la época de los jueces, cuando escogieron sus nombres, eran lo que estaban viviendo, ¿no? Quizás era la hambruna que lo puso en ese riesgo de enfermedad, o aquel león por la depresión, no lo sabemos, ¿no? Pero, ¿sabes? Esto es importante entender, hermanos. Si eran de edad, se casaron con alguien joven, no lo sabemos, no dice el autor, pero sí hay un hecho real en medio de todo esto, ¿sabes? La crisis, están escapando de la crisis, es hambruna, de los problemas, pero saben, los problemas están en todo lugar, o a veces uno mismo es el problema, como les decía, o ahora de la crisis, ahora van a la desgracia, ya diríamos, esta es una catástrofe. ¿Por qué? Lo peor que le podría pasar a una mujer en el contexto del libro de los jueces o el Antiguo Testamento es quedarse viuda. Porque la mujer no tenía derechos, solo tenía deberes. La mujer no heredaba tierra, terreno o aún descendencia, ¿sabes? Porque eso heredaba el hijo mayor. O sea, tienen que entender esto, ¿no? O sea, y una de las otras cosas es que si no tenía su esposo, Elimelech, un hermano, pues aparentemente no lo tenía, ella iba a quedar en la viudez. No podía, la idea era que si se quedaba viuda y estaba el hermano, se case con el hermano, tenga hijos con el hermano, eso se le llamaba la ley del levirato. Entonces, parece que no tenía hermanos Elimelech.
y ahora se queda pues en la desgracia. Por lo menos sus hijos podían ayudar, pero ahora se queda sin hijos. Entonces, sin hijos, sin herencia, ahora ya va el problema económico, se agudiza, ahora va el problema emocional, el problema espiritual. ¿Por qué? Porque sus esposas son moabitas, ¿no? Ni siquiera son del pueblo de Dios. Y entonces el momento difícil le llega en esta situación. Hermanos, entonces el sufrimiento y la crisis de Noemí en Moab, vamos a verlo. Noemí, primero, perdió a familiares, esposo y 2 hijos. Noemí perdió la fuente de su sostenimiento, su esposo, porque recuerden que las mujeres casi no trabajaban y no tenían un salario. Tercero, sus pérdidas le trajeron ¿qué? Pobreza, soledad y cargas adicionales, ahora de 2 nueras. Y número 4, el dolor sofocó la esperanza de vida a Noemí. Hermanos, ¿sabes? El sufrimiento más difícil de superar es la pérdida de nuestros seres queridos. Y creo que eso lo está experimentando Noemí. Si tú has perdido un ser querido, me entenderás. No solo es el esposo, son los 2 hijos. ¿Cómo y qué va a hacer? Miren, del versículo 6 al 18, la respuesta a la crisis. Dice el versículo 6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. Recuerden, clamaban y Dios enviaba un Salvador. Y Él al volver a darles buenas cosechas. Entonces, Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Ahora, con 2 mujeres, son 3 mujeres, 3 viudas, y regresemos, 7. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Versículo 8. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Una buena suegra o buenas nueras, una buena relación, le dice, por favor regresen. ¿Pero por qué? Miren, versículo 9. Que el Señor las bendiga, les dice, con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todos se echaron a llorar desconsoladamente. Hermanos, Dios, al final, ella invoca a Dios porque Dios está en todo lugar y se puede adorar a Dios en fe y espíritu y en verdad en todo lugar, sin importar el lugar físico de adoración. Esto es algo muy interesante, que en medio de esta situación que se está viviendo y en medio de este pueblo idólatra que tiene un Dios que se llama Quemos, que hay sacrificios humanos, ellos siguen confiando en Dios. O sea, Noemí sigue pidiendo y nombrando a Dios. Y es interesante, ¿no?, que en el Antiguo Testamento solo hay 2 libros que tienen nombre de mujer, que es Ruth y Esther. Y en el libro de Esther, sabían que una de las características es que no se menciona el nombre de Dios. Pero en Ruth, casi todos los capítulos y en cada momento está el Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso. O sea, realmente la fe de Noemí en medio de un pueblo idólatra, en un pueblo inmoral, en un pueblo corrupto, y con este Dios que ella decía, mira, Dios está haciendo. Porque esto es lo que nos quiere enseñar también Ruth en este libro, que Dios es el Dios de las naciones y que no necesariamente era adorado o encontrado en un lugar específico, porque en este momento ya era el tabernáculo. Ahí tenían que buscar a Dios, ¿no? Ella muestra que lo que dijo Jesús, Dios es espíritu. Le dijo a una mujer samaritana nuestro Señor, y los que lo van a adorar deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y no va a ser en este monte ni en el templo, sino va a ser en todo lugar. Y es por eso que hoy es más fuerte aún esta verdad. Donde tú estés, Dios está. Y le puedes buscar en tu habitación, no sé, en tu patio, en un lugar especial. Dios está en todo lugar. Y Ruth y Noemí nos está recordando. Recordemos esto, Deuteronomio 23, versículo 3. Esta es una de las razones por que les dice, no vayan más. ¿Saben por qué? Porque Deuteronomio 23, versículo 3 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita,
ni moabita. Y estas dos mujeres eran moabitas. Ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. O sea, cuando Ruth está yendo en el camino con Noemí y Orfa, Noemí piensa y dice, ¿para qué las voy a llevar? ¿No? O sea, vas carga, soy viuda, no tengo nada. Es más, el pueblo moabita surge desde Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. Recuerdan cuando Dios juzga Sodoma y Gomorra, Lot se escapa con sus 2 hijas y la esposa, y lo estoy marcando si estás viendo este estudio, se convierte en una estatua de sal al voltear y ver cómo Dios destruía, porque la orden es no destruyan. Y entonces, cuando vemos este momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, si tú deseas, este estudio también lo hemos hecho, pero no está en video, sino en audio. Ellas piensan que ya no hay hombres, ellas piensan que ya la tierra se destruyó, ya está el fin de la humanidad, y tristemente, ¿no? En medio de ese dolor quieren tener descendencia y no hayan a otra persona, a otro hombre, que su padre lo emborrachan, tienen ahora contacto con ellas y surge los moabitas y los amonitas. Tú puedes verlo en tu casa, puedes ver esto. O sea, ¿y qué significa? Lot era sobrino de Abraham. Y Abraham, obviamente los israelitas vienen de Abraham, o sea, eran familiares, primos, o sea, realmente esta situación ya estaba un poco complicada, y ahora, por eso es que los moabitas y los amonitas, los cananeos, los filisteos, siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y es por esto que cuando Noemí dice, piensa un poco más, primero dice, vamos a regresar, la cosecha está buena, porque no tenemos que hacer nada acá, pero y va pensando, dice, pero regresar con mis nueras, son moabitas y conocía la ley, o sea, no van a entrar a la asamblea, pero ¿cómo va a ser? Entonces, todo eso iba en su cabeza de Noemí. Y el versículo 10 dice, no, le dijeron, miren, las nueras, queremos ir contigo a tu pueblo. Versículo 11, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Se agrava el tema, ya no es que simplemente son moabitas, sino que cómo se podrían casar con hijos, y el Elimelec parecía que no tenía hermanos, o sea, y tener hijos, porque Deuteronomio 25, 5 al 6, decía, si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Esa era la ley del levirato, pero no se ve ni se da a entender que Elimelec tenía un hermano, así que la cosa se complica, o sea, no, tener hijos, o sea, mire, y el versículo 13 dice, ¿esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? O sea, complicado, o sea, por supuesto que no, hijas mías, les dice, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Miren este sentimiento de culpa que tiene ahora Noemí. Pareciera que ella tuvo que intervenir en las decisiones de su esposo, porque dice, el Señor ha levantado su puño contra mí. O sea, esto es algo que el Señor o me está disciplinando o por las decisiones de la familia o lo que hice. Las cosas que el Señor lo ha permitido. Ahora, versículo 12. No, hijas mías, dice, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar, aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? Les dice, ¿qué? Pareciera que también ya no fecundaba, ¿no? ¿Qué? 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, convenció a Orfa, pero Ruth dijo, no. ¿Y qué pasó? Mira, 15. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. 16. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué gran decisión y qué palabras más bonitas de Ruth 17. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Antes de ver, miren, esto es algo muy interesante. Muy, 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 muy bonito, muy espectacular lo que está pasando acá, ¿no? O sea, Noemí analiza bien el tema. Viuda, son moabitas, Elimelech no tiene familia, soy demasiado avanzada de edad, de repente no puedo tener hijos, hasta casarme ahora y que crezcan, o sea, todo está en contra. La crisis se ha agudizado, como decía, ya esta era una catástrofe, ya no era una desgracia, o sea, ya estaba mal, mal, muy mal, Noemí. Pero trata de explicarles y obviamente Orfa decide, toma la decisión, se va a su pueblo. Pero Ruth hace esta declaración y esta declaración es muy bonita. Ahora, de esta declaración, muchas parejas en el altar, en el matrimonio, el día de la boda, lo usan para hacer sus votos, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Y está muy bien, ¿no? Hay personas que dicen, no, deberían de usar para los votos, pero son palabras bonitas que nos unen y deberíamos tener siempre esto como un voto y ser flexibles. Pero el otro error es que tristemente estas ideologías, sobre todo la ideología de género y con la teología queer, que dicen que esto era una relación de mujer a mujer, ¿no? Sentimental, amoroso o lesbiana. O sea, realmente ya se han distorsionado las cosas con este punto de vista de la teología queer. Y algunos dicen, pero no deberían usarlo en votos. Realmente la palabra de Dios se puede usar en un voto, se puede usar en un matrimonio, se puede usar para unir dos personas o dos personas que más se quieren, hombre y mujer, está bien. Pero el contexto obviamente es de una nuera a una suegra. Pero qué interesante que en el fondo del contexto, lo que nos quiere mostrar el autor es que había una gran apostasía, había una falta de fe, había una falta de convicción del pueblo de Dios e irse tras ídolos. Y cuando encontramos a una mujer moabita, o sea que no es parte del pueblo de Israel, pero su fe, su compromiso y sobre todo el poder querer ser parte del pueblo de Dios, porque dice tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, es un contraste a tanta infidelidad de Israel, a tanta falta de fe, a tanta apostasía, a tanta idolatría. Esta mujer, en el contexto, lo que está queriéndonos enseñar el autor es que ella es un ejemplo de fe, de entrega, de compromiso. Y Dios es el Dios misionero, es el Dios que vino a rescatar y salvar a todas las naciones. Y aún en el Antiguo Testamento se muestra eso, aunque los judíos no lo querían entender. Ahora, en el libro de Hechos, Pedro, capítulo 10, versículo 34, dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta los que le temen y hacen lo correcto. Y esto fue justo cuando él entendió del centurión romano, ¿no? O sea, del curtidor, de todo, que tuvo que entrar. O sea, realmente Dios se ha mostrado en el Antiguo Testamento y a través del libro de Ruth, que Dios incluye, no solamente en el pueblo de Dios, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, a Ruth como parte de esta gran genealogía u obra del Señor. O sea, sus propósitos, sus planes van mucho más allá de Israel. Y es en medio de este tiempo de apostasía que Ruth, con una convicción firme y fe, sale adelante. Ahora, ¿qué pasó? 18. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, porque dijo, a irse con ella, no insistió más. ¿Se dan cuenta? Ella tenía esa decisión, ella tenía esa convicción. ¿Y saben qué, hermanos? La fe, al final, es un asunto de compromiso. Compromiso y confianza absoluta en el autor de la fe, que es nuestro Señor. La vida
y la muerte. Es el todopoderoso Dios. O sea, la fe es un asunto de compromiso y confianza absoluta en el autor de la fe, la vida y la muerte. Es el todopoderoso Dios. Eso es la fe, hermanos. Y Ruth lo demuestra. Ahora, del 19 al 22 y terminamos este primer capítulo. La interpretación de la crisis. 19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿Sabes, Noemí? Preguntaban las mujeres. Al mirar, ¿eres tú? ¿Cuántos años? Para 10, 15, 20. Versículo 20 dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, dice, porque el Todopoderoso, miren cómo menciona, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Por qué? Porque saben que la palabra Noemí significaba placentera y Mara se llamaba amarga. Me fui llena, dice el versículo 21, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí? Miren, ella usa el Todopoderoso, ella dice el Señor. Cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí, o sea, realmente tenía razón. La tragedia de Noemí, su nombre alegre, ¿no? Su nombre ahora es amarga, totalmente amarga. El autor nos pone en estos versículos, dice, regresan de Moab, pero miren, ¿qué experimentó en el camino? Si bien es cierto, se fueron con su esposo, sus 2 hijos, ¿no? Normalmente el hombre pues podía proteger en el sentido de ¿qué? De bandidos, de situaciones difíciles. El camino era largo, ¿no? Si lo ponemos otra vez en el mapa, vamos a verlo. Pero antes de continuar y ver el mapa, mira, o sea, realmente lo que está pasando aquí es que 2 mujeres, ¿dónde durmieron? ¿Dónde comieron? ¿Qué peligros se enfrentaron? ¿Qué situaciones difíciles? Y es más, tenían que pasar por este lado que es Samaria, no sé, ¿no? O el desierto. No lo cuenta, no lo dice el autor. Simplemente dice que llegó y obviamente decía, estoy Mara, amarga. Todopoderoso ha hecho que pase y experimente este dolor. El sufrimiento, hermanos, llegó a esta familia. El sufrimiento lo experimentó Noemí. ¿Y sabes qué? Noemí experimentó al alejarse de la voluntad de Dios, porque obviamente no se sabe si era lo mejor emigrar, pero vamos a ver qué es lo que experimentó. Miren, número 1, lo que experimentó Noemí al alejarse de la voluntad de Dios, porque podían y deberían de quedarse probablemente en el pueblo, en su pueblo Belén, es que salió llena, que dice ella misma, con esposo, e hijos, y volvió vacía, sin esposo y sin sus 2 hijos. Segundo, salió con esperanza de una vida mejor y volvió derrotada por las tragedias. Número 3, salió con respeto del pueblo por ser persona dulce y volvió creando conmoción por ser una persona amargada de la vida. Hermanos, el sufrimiento, ¿sabes?, nos quita el sabor de la vida y nos amarga a veces la fe en Dios, mas no debe quitarnos la esperanza de su poder, señorío y soberanía. No debería de hacernos estos. Y como les dije, uno de los peores sufrimientos es cuando pierdes un ser querido. Yo lo he experimentado cuando partió mi mamá, pasando por más de 1 año de una enfermedad terminal, orando, suplicando, pidiendo al Señor. No sabemos, tampoco el autor no dice, mira, que si oró para que su esposa no fallezca, o fue una enfermedad porque su hijo se llamaba enfermizo, no sé, ¿no? O sea, quizás oraba y pedía que lo sane, y si tú has experimentado esa oración, ¿no? Donde tú dices, Señor, por favor, sánalo, sana a mi hijo, sana a mi mamá, sana a mi papá, sana a mi hermano, por favor, ten misericordia, tú has hecho, yo creo en ti, y muchos hacen promesas, mira, si tú lo sanas, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final a veces la persona fallece y amargó la vida. Ahora, podemos ir al Señor así, con el corazón dolido después de una pérdida y decirle, ¿dónde estabas tú? Y obviamente surgen esas preguntas. ¿Por qué Dios
no respondió a la oración? ¿Por qué Dios a veces sana a otras personas y a mi familiar, ¿no? ¿O por qué no se llevó, no sé, a este delincuente, al borracho, al que hace daño a otras personas? ¿Y por qué se lleva a mi familiar, que es tranquilo, que es buena persona o que está bien? Todas esas preguntas surgen cuando uno pierde un ser querido. Noemí experimentó esto, no solo su esposo, sus 2 hijos. Realmente se entiende el dolor y el sufrimiento, aquellos que han pasado y experimentado el dolor. Y existe un libro que se llama Lamentaciones y podemos lamentarnos ante Dios. Podemos ir llorando y ¿sabes qué? Como ella dice, el Dios, el Señor, el Todopoderoso ha hecho esto, ha levantado su mano contra mí, ha permitido todo esto. Pero ¿sabes? Su fe de Noemí no decayó. O sea, hay una gran diferencia entre el lamento y la queja. Podemos lamentarnos de nuestra situación, podemos llorar, podemos ir ante el Señor diciéndole, Señor, no entiendo por qué. Pero sabes, la queja, con agresividad, con falta de fe, una queja en la cual existe un tipo de fatalismo y sobre todo cuestionar el amor de Dios, cuestionar el poder de Dios, cuestionar la soberanía de Dios, eso es una falta de respeto. ¿Sabes por qué? Porque Dios demostró su amor en la cruz. La respuesta para el sufrimiento de todo ser humano, ¿sabes cuál es? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo amado, tanto amó al mundo y sufrió en una cruz para que tú y yo ya no experimentemos el sufrimiento. Y es más, si mi mamá falleció es porque ella ya ganó. La Biblia dice que el morir es ganancia. O sea, la meta del ser cristiano no es vivir eternamente acá en este mundo, sino es morir un día y tener un cuerpo glorificado y experimentar este momento cuando toque la trompeta y pasar no solamente 1000 años, sino toda la eternidad con nuestro Señor. O sea, esa es la meta. Y muchos de los que partieron con el Señor ya encontraron esta meta, ya encontraron el éxito, ya encontraron el ganar. Ganaron porque partieron. Y entender su soberanía, porque Él sabe lo que va a suceder. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y empezar a cuestionar esto de forma agresiva, como le digo, es falta de respeto. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos por todo lo que han leído, si has leído el libro de Ruth, Dios tenía un propósito. Y miren cómo se cumple el propósito, ¿no? Si bien ellos salen y experimentan una desgracia, el sufrimiento, dolor, pero al regresar se está cumpliendo el propósito de Dios, porque es justamente Ruth quien va a ser parte del plan divino o la genealogía de nuestro Señor. Y el versículo 22, miren, dice, así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera. ¿Se dan cuenta? Al comienzo de la cosecha de la cebada. Tuvieron que regresar de Moab a Belén otra vez. ¿Y por qué? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. ¿Sabes? Ella es la abuela del rey David. Y Miqueas 5:2 dice que en Belén nacería el Salvador. ¿Y de qué genealogía? De Boz y de Ruth. O sea, Dios, ese sufrimiento estaba dentro de sus propósitos y Dios lo va a hacer y lo va a cumplir con algo bueno y bello. Así que aprendamos a confiar en la soberanía y los propósitos y los planes de Dios. Muy bien, estamos llegando al final de este libro y vamos a terminar, o mejor dicho, este capítulo con 4 conclusiones. Y lo primero que hemos visto de estos versículos es que el varón es cabeza del hogar y es responsable de las decisiones que se tomen en pareja y familia. Por eso es importante que el varón siempre esté conectado con el Señor en sabiduría. Número 2. No siempre la solución a los problemas es huir de ellos y cambiar de lugar, porque la gran mayoría de veces el problema está en uno mismo. Número 3. Muchos sufren y cuestionan a Dios por no responder a sus oraciones de salud ante la muerte de un ser querido, sin considerar el propósito divino en su plan redentor. Hay que entender eso, hermanos, y aceptar la voluntad de Dios y someternos a su plan soberano. Quizás no lo entendemos en medio del dolor y el sufrimiento, pero más adelante lo entenderemos muy bien. Número 4.
En medio del sufrimiento podemos lamentarnos y llorar ante la presencia de Dios, pero quejarnos agresivamente de su falta de amor, soberanía y poder es ofender a Dios. Así que vamos a terminar. Y si eres varón y estás escuchando esta enseñanza, recuerda, sé sabio, conéctate con el Señor, toma las decisiones correctas por la buena marcha de la familia. Y si eres una persona de problemática, recuerda que los problemas no siempre se solucionan huyendo y cambiando de un lugar a otro, sino que a veces hay que usar la palabra perdóname, la comunicación o el poder solucionar el problema de carácter. Y ojo, en medio del sufrimiento podemos no ver qué es lo que Dios puede hacer. Y en lugar del por qué Dios, por qué, ¿sabes qué? Te va a ayudar el entender el para qué. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? ¿Qué debo de aprender? Aprendamos a descansar en su soberana voluntad y dejemos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Sé que es difícil en medio del sufrimiento entender tu amor, tu soberanía, tu poder, porque pensamos en nuestra mente, Señor, que tienes el poder para dar salud, vida o una oportunidad más. Y a veces, tristemente, pensamos que no nos amas cuando no respondes las oraciones. Pero la historia de Noemí, muchas historias, y aún de nuestro Señor Jesucristo, que no respondiste de forma positiva, diríamos, como ellos quisieron, porque nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia y Él dijo, líbrame de esta copa de la ira, Padre. Pero dijo que no se haga la voluntad de Él, sino tu voluntad. Y eso era sufrimiento, dolor y muerte. Señor, ayúdanos a entender este punto. Y en lugar del pensar el por qué, es el para qué. El sufrimiento sin Cristo, sin la esperanza de tu amor, sin la esperanza de la vida eterna, es vano y es triste y es doloroso. Pero el sufrimiento con Cristo, con la esperanza de la vida eterna, entendiendo tu amor y entendiendo tu soberanía, ¿sabes qué? Señor, nos da paz, nos da esperanza y nos da tranquilidad, porque un día nos volveremos a ver con aquellas personas que partieron. Gracias por tu palabra en esta hora. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Mire, si este mensaje ha sido de bendición o hay alguien que necesita escuchar esta enseñanza, compártele por tus redes sociales, por Facebook o WhatsApp y deja un like que nos ayuda a que el video se siga compartiendo en esta plataforma. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.